Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer una pulsera de nudos macramé planos con hilo de cola de ratón. Para esta manualidad necesitaremos hilo, podéis utilizar el que queráis, pero a mí me gusta el de cola de ratón. Vamos a necesitar un cacho, en mi caso de hilo amarillo, que nos sirva de guía y nos tiene que dar 2 vueltas enteras a nuestra muñeca y que quede un poquito suelto. Sobre este trozo de hilo guía vamos a elaborar nuestra pulsera. Para hacer lo que es la pulsera en sí necesitaremos como 3 metros de hilo y también para cerrar necesitaremos un cachito más pequeño. Utilizaremos también nuestro soporte, tijeras y un mechero. Empecemos. Vamos a retirar la bandeja por ahora, solamente para medir nuestro hilo guía, en mi caso va a ser amarillo. Alrededor de nuestra muñeca vamos a dar una vuelta al hilo alrededor de nuestra muñeca y vamos a juntar los dos extremos. Y los juntamos lo más cercano a nuestra muñeca y ese va a ser el punto, va a ser, digamos, lo que será realmente la pulsera. Todo lo demás será para cerrar. Sin perder el punto ese que acabamos de ver en uno de los extremos, lo ponemos en una parte de la bandeja y lo sujetamos con una pinza y el resto del hilo lo llevamos al otro lado y lo sujetamos así como siempre. Vamos a coger los 3 metros de hilo y pasamos un cabo por debajo de la guía y vamos a juntar los dos extremos, así para saber dónde está el centro. Ahí está, no lo vamos a perder de vista. Y vamos a empezar con los nudos macramé. Vamos a separar cada extremo por un lado. El de la derecha lo llevamos por encima de la guía a la izquierda formando una orejita o una D. El hilo de la izquierda lo pasamos por encima en el lado izquierdo del hilo que hemos pasado y vamos a pasarlo por debajo del propio hilo y de la guía y este sería nuestro primer nudo, así. Si antes lo hemos hecho con la derecha, ahora tenemos que hacer la orejita con el lado izquierdo. El hilo de la parte izquierda lo pasamos a la derecha por encima de la guía, formando así una orejita. El de la derecha por encima del hilo. Y pasamos después por debajo del hilo de la oreja, por debajo de la guía y de abajo arriba por el huequito del hilo anterior. Tiramos y lo juntamos con el otro hilo. Y ahora lo corremos, lo llevamos hasta el principio del todo. Como antes lo hemos hecho con la izquierda, ahora toca con la derecha. Pasamos el hilo derecho a la parte izquierda por encima de la guía. El hilo izquierdo por encima y por debajo del hilo anterior, por debajo del hilo guía y de abajo arriba por la orejita. ¿Veis? Por debajo de la guía y de abajo arriba por el hueco del hilo anterior. Se nos forma un nudo, tiramos y lo ajustamos. Toca con la izquierda, pues lo pasamos por encima de la guía hacia la derecha. El de la derecha por encima del hilo, por debajo de la guía y de abajo arriba por el huequito de antes. Y tiramos. Y es así todo el rato. Si os da un lapsus y no sabéis qué hilo toca hacer primero, os podéis fijar en los nuditos de los lados y el lado que esté más abajo es el que tenéis que hacer la orejita. En mi caso ahora es el derecho. El hilo izquierdo por encima del otro hilo por debajo, dándole la vuelta por debajo de la guía y de abajo arriba por el huequito. Ajustamos y tiramos.
manera de saber qué lado toca, si no os acordáis, es fijaros en la zona central, que hay un hilo que va haciendo como un pequeño zigzag. Pues el hilo que último, la dirección del último hilo de este del medio, es el lado con el que tenemos que hacer la orejita, o la D, o como lo queráis llamar. El izquierdo, por encima de la guía hacia la derecha, y el hilo de la derecha por debajo, dando la vuelta y de abajo arriba. No hace falta utilizar el extremo, yo lo acabo de hacer por el medio y después lo he sacado. ¿Veis? Ahora toca hacia la derecha. Las dos condiciones se cumplen, así que el hilo de la derecha por encima de la guía hacia la izquierda, y el hilo de la izquierda dando la vuelta por la izquierda al hilo anterior por debajo de la guía y de abajo arriba por el hueco, y tiramos. Y es así absolutamente todo el rato, orejita con uno, por debajo el otro hilo y de abajo arriba por el agujero, y tiramos. El hilo de la izquierda por encima de la guía hacia la derecha y el hilo de la derecha por encima del otro hilo, dándole la vuelta por debajo de la guía y de abajo arriba por el agujerito que hemos hecho antes con el otro hilo. Y es así todo el tiempo hasta conseguir el largo que queramos. Mirad, cuando ya llevemos un poco, los nudos quedan como un poco separados, así que los vamos a juntar y apretar y llevar todos juntos hasta el principio para que no se vea la guía amarilla que tenemos debajo. Y seguimos igual. Con el hilo de la derecha hacemos la D y con el de la izquierda lo pasamos por encima dándole la vuelta por debajo del hilo guía y de abajo arriba por la orejita o por la D que hemos hecho antes. Y tiramos. Y lo mismo, pero esta vez con el otro lado. Y es todo el rato igual. Mirad. Yo casi he llegado al final de mi bandeja y me resulta un poco difícil coger el hilo e ir haciendo los nudos. Así que vamos a desplazar el hilo guía y toda la pulsera. Quitamos la pinza del final. Desplazamos el hilo hacia adentro y volvemos a colocar la pinza. Y del otro lado, pues tenemos que hacer que la pulsera esté bien tensa. Y tenemos que pillar la pulsera con la pinza. Y así ya está más o menos igual. Y continuamos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Los nudos planos de macramé. Bueno, yo creo que ya lo que llevo hecho me va a quedar bastante bien en la muñeca. Así que saco de un lado la pinza y me la pruebo a ver qué tal queda. Sí, yo creo que puede quedarme bien. Así que bueno, vamos a sacarlo ya del soporte del todo y nos la probamos ya para comprobar de verdad que nos vale, que no nos queda ni grande ni pequeño. Pues sí, me queda bien. Ahora vamos a cerrar. Cogemos el cacho de hilo un poco más pequeño y mirad, fijaos en que hay dos partes en la pulsera, una un poco más redondeada y otra más plana. A mí me gusta que se vea la parte redondeada y vamos a apretar bien el último nudo para que no se nos deshaga mientras hacemos el resto. Ahora vamos a juntar
los dos hilos uno en dirección contraria al otro, es decir, exactamente como va la pulsera, en la dirección en la que vayan los hilos, pues así los ponemos, los dos juntos. Vamos a coger el cacho de hilo, yo lo he cogido del mismo color del hilo de antes, pero podéis utilizar otro. Los hilos amarillos van a seguir sirviendo de guía, y el cacho de hilo, no sé cuántos diría de longitud, unos 15-20 centímetros o menos incluso, vamos a hacer otra vez el mismo nudo macramé plano, y esto va a hacer que nuestra pulsera sea autoajustable. El trozo de la derecha lo pasamos hacia la izquierda por encima de los dos hilos amarillos guía, los dos a la vez. Y vamos a sujetar bien que no se nos deshaga. El hilo de la izquierda lo pasamos por debajo del hilo anterior, por debajo de las guías y de abajo arriba por el agujerito y tiramos. Es igual que al principio, pero esta vez lo hacemos ahí debajo para que nuestra pulsera sea autoajustable. Ahora toca el lado de la izquierda, pues hacemos la orejita hacia la derecha por encima de la guía y el hilo de la derecha enroscando el otro hilo por debajo de las guías y de abajo arriba por el agujerito del otro hilo y tiramos. Podéis hacer la longitud que queráis, pero a mí me gusta, no sé, 5 o 6 nudos, yo creo que está bien, o hasta lo que os dé el hilo, como queráis, esto ya es a vuestro gusto. Y bueno, vamos a seguir haciendo los nudos macramé ahí, los planos, como siempre. La orejita con un hilo hacia el otro, por debajo de la guía y de abajo arriba por el agujerito, como siempre. Alternando los lados para que no se nos enrosque. Y vamos a hacer, pues eso, hasta que dé el hilo, hasta que nos guste. He de reconocer que cuando ya el hilo es pequeño cuesta bastante ir haciendo los nudos. Pero bueno, todo es práctica y maña. Mirad, si tiramos por cada uno de los extremos, vemos que es como una especie de nudo corredizo. Y así podemos ajustar la pulsera a nuestra muñeca. Pero si tiramos mucho, se nos puede acabar saliendo. Así que, antes de hacer nada y de cerrarlo, vamos a comprobar que nos vale. A mí sí, a mí me queda bien. Y yo creo que voy a cortar los hilos amarillos para que no sobre tanto y que no moleste. Mientras pueda pasar la pulsera por mi mano sin ninguna dificultad, pues yo creo que el resto de hilo pues lo podemos cortar. Así que vamos a ir comprobando para ver por cuánto es la longitud por la que pasa la pulsera por nuestra mano. Ya lo he medido y vamos a hacer un nudo con un hilo amarillo y lo vamos a ajustar bien a los nudos macramé planos que hemos hecho ahí con los dos hilos amarillos ahora al final. Con el otro hilo igual, un nudito pegado al macramé que acabamos de hacer. Lo llevamos ahí lo más que podamos. Vamos a comprobar que no se nos salga, tirando un poco, no se sale, así que perfecto. Me entra bien por la mano, me ajusta bien. Sí. Ahora vamos a cerrar del todo nuestra pulsera y acabarla. Vamos a cortar los hilos. Vamos a empezar, por ejemplo, con los del final de la pulsera.
lo cortamos a ras, pero que sobre un poquito de hilo. Ahí cortamos. Y antes de cortar los demás, vamos a coger el mechero. Ahí. Corto. Tiramos un poquito de lo que podamos. Y con el mechero, con muchísimo cuidado, por favor, con mucho cuidado, vamos a quemar los hilos y aplastarlos un poco con la parte de detrás del mechero. Aplastamos así y que quede lo más liso posible. Con mucho cuidado de no quemarnos, que el hilo se calienta mucho. Así que de verdad mucho cuidado, que yo me acabo de quemar, tened muchísimo cuidado con el fuego. Vamos a quemar las puntitas de los hilos, a irlo aplastando poco a poco con la parte de detrás del mechero y un poquito con mucho cuidado los dedos. Y así ya nos queda por un lado. Ahora vamos a hacer los hilos amarillos. O no, mejor los rojos, y acabamos ya con los rojos, ¿no? Recortamos al ras, dejando un poquito de hilo de los dos lados. Y como antes, vamos a quemar un poquito las puntas y aplastarlas con el mechero o con el encendedor, o como lo llaméis. Para no quemarnos, como me ha pasado antes, lo mejor es colocar el mechero en posición vertical y la pulsera arriba, así, y que la llama, para que no arda, mejor lo colocamos un poco de lado. Aplastamos con el mechero, soplamos un poco y ya lo podríamos aplastar con los dedos. Ahora quedan los hilos amarillos. Ahora sí, vamos a cortar a ras los nuditos, el hilo que sobra. Y para que no se nos deshaga, que es un nudo muy simple, vamos a hacerlo de uno en uno. Vamos a quemar la puntita y un poco el nudo también. Si utilizáis el dedo y no el mechero, hacerlo en toquecitos suaves para no quemaros. Vamos a quemar un poquito, flandeando la llama del mechero para derretir un poquito el hilo del nudo. Y ahora toca el otro. Vamos a cortar también a ras, dejando un muy poquito de hilo, el otro nudo. Y con el prendedor, o el mechero, el encendedor, o como lo llaméis, vamos a quemar la puntita y aplastarlo contra el nudo para que no se nos deshaga. Flandeamos un poco la llama alrededor del nudo para derretirlo un poquito y que sea más difícil que se nos deshaga. Podemos repasar un poco el anterior y ya tendríamos nuestra pulsera. Así que nos la vamos a probar. Nos la ponemos en la muñeca y tiramos de los nuditos de los hilos amarillos que han sido nuestras guías. Apretamos bien y así nos queda nuestra pulsera de nudos macramé planos, autoajustable. La podéis hacer de los colores que queráis, de los que más os gusten. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Dale a like y suscríbete, que es gratis y muy divertido, y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba. Hasta la próxima.